Cuando descubrí que mi prometido estaba abusando de mi hijo, perdí en un solo día al hombre que pensaba amar, la seguridad que luché por construir y casi perdí la fe en la humanidad. Esta es la historia de cómo a los 26 años tuve que empezar de cero por tercera vez, protegiendo a mi hijo y reconstruyendo nuestras vidas de las cenizas de la traición. Hola, mis queridos y mis queridas. Qué bendición poder conversar con ustedes hoy. Soy Consuelo Ramírez Gutiérrez. Tengo 78 años bien vividos, nacida en el pequeño Parral, en Chihuahua, pero hoy vivo aquí en Hermosillo, Sonora, una ciudad que me acogió cuando más necesitaba un nuevo comienzo. Vengan, acérquense más, como si estuvieran aquí en mi portal, sintiendo esta brisa agradable mientras tomo mi café de la tarde con galletas de canela que acabo de hacer. Hoy en día, paso mis días cuidando de mi pequeña tienda de artesanías, Artesanías de Consuelo, aquí en la calle principal de Hermosillo. Comencé haciendo rebozos y bordados hace casi 40 años, cuando llegué aquí sin nada, apenas con una maleta de ropa y mucha determinación en el corazón. Desde niña siempre tuve habilidad con las manos y comencé vendiendo servilletas bordadas y manteles en el tianguis de domingo. Un trabajo aquí, otro allá, y cuando me di cuenta ya tenía clientela fija. De las pequeñas piezas de bordado pasé a colchas más grandes, conjuntos de cocina y hoy tengo mi tiendita, que es mi mayor orgullo y sustento. Estoy aquí hoy en el cuarto trasero de mi tienda, ¿saben? Es un rinconcito sencillo, pero lleno de amor. Tengo mi mecedora, que me acompaña desde hace 30 años, algunas almohadas que bordé yo misma, y allí en la pared las fotografías de mi nieta Isabela, hija de mi querida Cecilia. En la mesita siempre hay una tetera con té de manzanilla y un platito de galletas. Necesito mantener la energía para atender a mis clientes, ¿saben? Y ustedes, mis queridas y mis queridos que están viéndome ahora, cuéntenme aquí en los comentarios desde qué pueblito o ciudad me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. De mañanita con el café, después de la comida o ya de noche con la familia reunida. Siempre leo todos los comentarios y me hace tan feliz saber de dónde son ustedes y cuándo sacan un tiempecito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿eh? Vamos a crear una cadena de cariño. Pero antes de continuar, quisiera pedirles un favorcito. Den clic en el botón de me gusta y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas. Esto ayuda mucho a esta abuela a seguir contando sus historias a más personas. Es un minutito de su tiempo, pero hace toda la diferencia en mi corazón. Saben, mis queridos, hoy voy a contar una historia que guardé por mucho tiempo. Una historia de dolor, pero también de renacimiento. No es fácil hablar sobre ciertos temas, pero creo que compartir nuestras experiencias puede ayudar a otras personas que tal vez estén pasando por momentos difíciles. Es sobre cómo, en un solo día, mi vida dio un vuelco completo y cómo tuve que encontrar fuerzas donde ni sabía que las tenía para reconstruirlo todo nuevamente. Sobre cómo a veces las personas que deberían protegernos son las que más nos lastiman. Pero para entender esta historia, necesito regresar en el tiempo a mi infancia en Parral, cuando yo era apenas una niña soñadora que no imaginaba los desafíos que la vida me tenía reservados. Nací en Parral en 1947, en una casita sencilla de adobe con tejas de barro, de esas que se calientan en verano y se enfrían en invierno. Mi padre, Juvenal Ramírez, trabajaba en los campos de algodón de la región. Hombre severo, de pocas palabras, pero honesto como pocos. Mi madre, Dulcinea Gutiérrez Ramírez, era costurera de primera. Hacía vestidos para las muchachas del pueblo, principalmente para bodas y fiestas. Con ella aprendí a dar las primeras puntadas en la tela, habilidad que años después sería mi sustento. Éramos 4 hermanos. Yo, la mayor, después venía Otoniel, 2 años menor, siempre metido en problemas. Y Bonete, que falleció de fiebre amarilla siendo niña a los 5 añitos, un dolor que mamá cargó hasta el final de su vida. Y el más pequeño, Divino, que hoy vive en Monterrey y poco nos hablamos, las distancias de la vida,
Ya saben cómo es. Nuestra casa quedaba en la calle de las Flores, muy cerca de la iglesia parroquial. Tenía un patio enorme donde mamá cultivaba de todo: maíz, frijol, calabaza, además de las hierbas medicinales que ella conocía como nadie. Remedios de farmacia solo en último caso, decía mientras preparaba tés para cualquier malestar que sintiéramos. En el fondo del patio había un nogal que era la alegría de los niños. Cuando daba frutos, se juntaban todos los chiquillos del vecindario. Mi infancia fue sencilla, pero nunca nos faltó comida, gracias al trabajo duro de mis padres. Nos despertábamos con el canto del gallo, incluso antes de que saliera el sol. Yo ayudaba a mamá en las tareas de la casa, mientras mis hermanos iban al campo con papá. Después íbamos a la escuela a pie, unos 3 kilómetros de caminata, con sol o lluvia. La escuela municipal. Profesora Eulalia era pequeña, con solo 4 salones, pero la maestra Ednalva nos enseñaba con tanto cariño que hasta hoy recuerdo las poesías que memorizábamos. Las tardes de domingo después de misa, la diversión era la plaza central. Los niños jugaban a la pelota, las niñas jugábamos a la ronda y los adultos ponían sillas en la banqueta para platicar. El kiosco de la plaza tenía una bandita que tocaba cada 15 días y era toda una fiesta. Me encantaba bailar, aunque fuera solo con las otras niñas, girando hasta marearme. Mi padre nos miraba de lejos, serio, pero con un brillo en los ojos que delataba su orgullo. Crecí así, entre los estudios, las tareas domésticas y los bordados que mamá me enseñaba. A los 12 años ya hacía punto, cruz y tejido, que era una belleza. Las vecinas me encargaban servilletas y manteles y yo me sentía orgullosa de ayudar en el presupuesto de la casa. Papá hablaba poco, pero en aquellos días me traía un dulce o un pedazo de piloncillo. Su forma silenciosa de decir que estaba orgulloso, pero no todo era color de rosa. Nuestra vida era demasiado sencilla y eso pesaba. Recuerdo un día en que necesité un cuaderno nuevo para la escuela, pero no había dinero. Lloré a escondidas, pero al día siguiente mamá apareció con un cuaderno que había conseguido cosiendo hasta tarde para la esposa del farmacéutico. El estudio es la única herencia que podemos garantizarles, decía con aquellos ojos cansados, pero determinados. Fue en esa época cuando noté los primeros cambios en casa. Papá comenzó a llegar más tarde, a veces oliendo a tequila. Mamá se quedaba callada, pero yo veía las lágrimas que intentaba esconder mientras terminaba de coser a la luz del quinqué. Otoniel, mi hermano, empezó a contestarle a papá y las discusiones eran frecuentes. Yo me escondía con Divino debajo de la mesa, tapando sus oídos para que no escuchara los gritos. Una noche, la pelea fue fea. Papá llegó tarde y mamá preguntó dónde había estado. A él no le gustó la pregunta. Y bueno, fue la primera vez que vi a mi madre con el rostro lastimado. A la mañana siguiente, ella estaba en la cocina como si nada hubiera pasado, pero su ojo morado contaba otra historia. Me golpeé con la esquina del armario, fue la explicación que dio a los vecinos, pero todos sabían la verdad. En aquella época, esas cosas quedaban entre 4 paredes. Nadie se metía en peleas de marido y mujer. Fue en ese ambiente que entré en la adolescencia, dividida entre el miedo de lo que pasaba en casa y los sueños de una vida mejor. Recuerdo que a los 13 años, en 1960, recibí mi primera radio de regalo del tío Astolfo, hermano de mi madre, que vivía en Ciudad de México y siempre aparecía con regalos cuando nos visitaba. Aquella pequeña radio negra fue mi ventana al mundo. Escuchaba las canciones, las noticias y soñaba con conocer lugares diferentes, lejos de aquella realidad que cada día se volvía más difícil. Por la noche, acostada en el petate en el cuarto que compartía con Ivonete antes de que partiera, me quedaba imaginando cómo sería mi vida cuando creciera. Quería ser maestra, tener una casa bonita, con flores en la ventana y niños corriendo por el patio. Soñaba con un marido amable que me tratara con cariño, diferente de lo que veía entre mis padres. Esos sueños me daban fuerza para soportar los días difíciles, cuando la comida escaseaba o cuando el clima en casa se volvía demasiado pesado.
A los 15 años, comencé a vender mis piezas de tejido en la feria dominical. Me levantaba de madrugada, acomodaba todo en una canasta de mimbre e iba con mamá a la plaza. Extendíamos un mantel en el suelo y exhibíamos nuestros trabajos. El dinero no era mucho, pero ayudaba en los gastos de la casa, especialmente después de que papá perdiera su trabajo en el campo por culpa del alcohol. Fueron tiempos difíciles, pero me enseñaron el valor del trabajo y la perseverancia. Fue en esa feria donde, a los 17 años, conocí a Guillermo, un muchacho de Cuauhtémoc que venía a vender quesos a Parral. Alto, de cabello negro y ojos café oscuro, siempre se detenía en nuestro puesto para platicar. Al principio me sentía avergonzada, pero poco a poco fui acostumbrándome a su presencia y esperaba ansiosa cada domingo. Él me contaba sobre el rancho donde trabajaba, sobre las vacas lecheras y el proceso de hacer queso. Y yo escuchaba todo fascinada, como si fuera la historia más interesante del mundo. Mamá se daba cuenta de mi interés por el muchacho del queso y siempre encontraba forma de alejarse un poco, yendo a platicar con otras vendedoras, dándonos algunos minutos a solas. «Parece ser un buen muchacho», comentó una vez en el camino de vuelta a casa. Y lo era. Guillermo era trabajador, respetuoso y tenía grandes sueños. Quería tener su propio rancho algún día. Pero nuestra historia apenas había comenzado cuando, a los 18 años, enfrenté la mayor pérdida de mi vida hasta entonces. Mi madre enfermó con un problema del corazón y partió en cuestión de semanas. El mundo se derrumbó. Papá, que ya estaba entregado a la bebida, empeoró aún más. Me tocó a mí, la hija mayor, hacerme cargo de la casa y cuidar de mis hermanos. Otoniel ya tenía sus 20 años y pronto se fue de casa, diciendo que no aguantaba más vivir bajo el mismo techo que papá. Divino, con apenas 12 años, quedó completamente dependiente de mí. En ese periodo, Guillermo fue mi refugio. Venía a visitarnos siempre que podía, traía quesos y a veces un poco de carne, y me ayudaba a mantener la esperanza de días mejores. Me pidió que fuera su novia 6 meses después de la muerte de mamá, y, a pesar de toda la tristeza en mi corazón, acepté. Necesitaba ese rayo de luz en la oscuridad en que mi vida se había transformado. Fue en esa época cuando comencé a soñar con una vida lejos de allí, con Guillermo. Él hablaba de llevarme a Cuauhtémoc, decía que allí podríamos comenzar una vida nueva, lejos de los recuerdos dolorosos y del ambiente pesado en que nuestra casa se había convertido con papá cada vez más perdido en la bebida. Divino podría venir con nosotros, claro, y continuaría sus estudios en la ciudad nueva. A los 19 años, en 1966, quedé embarazada. No fue planeado, pero sucedió. Cuando se lo conté a Guillermo, esperaba ver miedo o vacilación en sus ojos, pero lo que vi fue una alegría genuina. «Vamos a casarnos», dijo sin pestañear. Papá, que ya poco se interesaba por lo que pasaba en casa, solo se encogió de hombros cuando le conté la novedad. Lo único que dijo fue: «Al menos un hombre va a asumir la responsabilidad». En diciembre de ese año nació Marcelo, mi primogénito, un bebé fuerte con los ojos de su padre, y como descubriríamos después, un temperamento difícil que no sabíamos de dónde había salido. Guillermo estaba extasiado con su hijo, y por algunos meses pareció que finalmente encontraríamos algo de paz. Pero la vida tenía otros planes. Cuando Marcelo tenía apenas 5 meses, Guillermo sufrió un accidente en el rancho donde trabajaba. Un toro lo atacó y, aunque lo auxiliaron rápidamente, no sobrevivió a las heridas. De repente, me convertí en viuda a los 20 años, con un bebé pequeño, un hermano adolescente que criar y un padre que parecía más un fantasma por la casa. Aquel fue el segundo gran golpe de mi vida. Perdí el suelo nuevamente. ¿Cómo seguiría adelante? ¿Cómo criaría a mi hijo sin su padre? ¿Cómo me haría cargo de todo sola? Fueron noches y más noches de llanto silencioso para no despertar al bebé que dormía a mi lado. Pero, como dicen por aquí,
Dios escribe derecho en renglones torcidos, y yo aún no sabía que años más tarde conocería a otro hombre que cambiaría mi vida para bien y para mal. La vida como madre soltera y viuda en Parral no era fácil. Después de que Guillermo partiera, tuve que redoblar mis esfuerzos para mantener la casa. Mi padre, Juvenal, ya no ayudaba en nada. Por el contrario, gastaba el poco dinero que conseguía en tequila en la cantina de Don Tito. Divino, mi hermano menor, tenía 14 años y comenzó a trabajar repartiendo paquetes en el pueblo para ayudar con los gastos, pero aún era un niño. Marcelo crecía fuerte y saludable, pero desde pequeño mostró un temperamento que me preocupaba. Cuando cumplió 2 años, sus berrinches eran tan intensos que las vecinas comentaban: «Nunca vi un niño con tanto coraje», decía doña Erundina, que vivía al lado. Intenté criarlo con todo el amor que podía, compensando la ausencia del padre, pero confieso que a veces era difícil. Sin la presencia masculina, parecía poner a prueba mis límites a cada momento. En 1970, cuando Marcelo tenía casi 4 años, ocurrió algo que cambiaría el rumbo de nuestras vidas. La tienda de telas del centro de Parral, la Casa de las Telas, estaba contratando una costurera para hacer ajustes en la ropa de los clientes. Con la experiencia que aprendí con mi madre, conseguí el trabajo. El sueldo era mejor que lo que ganaba vendiendo tejidos en la feria y además tenía horario fijo, de 8 a 5, de lunes a sábado. El dueño de la tienda era Edilberto Montero, un hombre de 40 y tantos años, viudo, que había venido de Monterrey para abrir el negocio en Parral. Alto, de porte elegante, ojos café oscuro y un bigote siempre bien recortado, tenía un modo amable de tratar a los empleados y a los clientes. Diferente de los hombres que yo conocía, Edilberto hablaba bajo, nunca levantaba la voz y siempre tenía una palabra de aliento. Al principio, nuestra relación era estrictamente profesional. Yo cosía, él administraba la tienda, pero poco a poco comenzó a mostrar interés por mi historia. Preguntaba sobre Marcelo, sobre cómo me las arreglaba sola con todo. En algunas ocasiones, cuando necesitaba salir más temprano para recoger a mi hijo en casa de doña Jandira, que lo cuidaba durante el día, Edilberto insistía en llevarnos en su carro, un Chevrolet verde, que era el único automóvil de ese tipo en el pueblo. «Eres una mujer admirable, Consuelo», me dijo una vez mientras me dejaba en casa. «Criar a un hijo sola, cuidar de tu padre y de tu hermano y aún trabajar con tanta dedicación, no cualquiera lo conseguiría». Aquellas palabras me tocaron profundamente. ¿Hacía cuánto tiempo que no recibía un cumplido? ¿Hacía cuánto tiempo que no me sentía valorada? Desde la muerte de Guillermo, 3 años antes, mi vida había sido solo trabajo y responsabilidades. Edilberto fue el primero en ver a la mujer detrás de la madre, de la hija, de la hermana. Con el tiempo, nuestra amistad creció. Comenzó a frecuentar mi casa los domingos, siempre trayendo alguna golosina para Marcelo y un detallito para mí. Una tela bonita, un perfume barato, pequeños gestos que calentaban mi corazón. Mi padre refunfuñaba por los rincones, desconfiado de las intenciones del hombre de la ciudad grande, como llamaba a Edilberto. Pero Divino lo apreciaba, principalmente porque Edilberto siempre se interesaba por los estudios de mi hermano y lo animaba a seguir en la escuela. Marcelo, por otro lado, reaccionaba de forma extraña a la presencia de Edilberto. A los 4 años ya mostraba unos celos que no eran normales. Cuando Edilberto llegaba, se escondía detrás de mis piernas o debajo de la mesa. Si Edilberto intentaba acercarse u ofrecía un dulce, Marcelo volteaba la cara. «Es solo timidez», le decía yo a Edilberto, que aceptaba la situación con paciencia. «Se acostumbrará a mí con el tiempo». En la Navidad de 1971, Edilberto me sorprendió con un pedido de noviazgo oficial. Estábamos sentados en el portal de mi casa después de la comida de Navidad. Una comida sencilla, pero que él había insistido en mejorar, trayendo un pollo asado del pueblo y una botella de vino. Divino había llevado a mi padre, ya bastante borracho, adentro, y Marcelo jugaba en el patio con un carrito de madera que Edilberto había mandado hacer especialmente para él.
Consuelo, dijo, sosteniendo mis manos entre las suyas. Sé que puede parecer pronto, pero la vida ya nos quitó demasiado tiempo. Quiero cuidar de ti y de Marcelo, ser un padre para él y un compañero para ti. ¿Aceptas ser mi novia? Mi corazón se aceleró. No esperaba aquello, no tan pronto. Aún llevaba los recuerdos de Guillermo. Aún me sentía de cierta forma ligada a él. Pero al mismo tiempo, la soledad pesaba y la idea de tener a alguien a mi lado, alguien bueno y amable como Edilberto, era tentadora. Necesito pensar, respondí con sinceridad. No es solo por mí, ¿entiendes? Tengo a Marcelo y él aún se está acostumbrando a ti. Edilberto sonrió comprensivo. Piensa el tiempo que necesites, no voy a ninguna parte. Pasé aquella noche en vela, sopesando los pros y los contras. Edilberto era un buen hombre, de eso no tenía dudas. Tenía una situación financiera estable, me trataba con respeto y cariño, y parecía genuinamente interesado en ser un padre para Marcelo. Representaba la posibilidad de una vida mejor, lejos de las dificultades que enfrentaba. Al día siguiente, acepté el pedido de noviazgo. Edilberto quedó radiante. Acordamos ir despacio, especialmente por Marcelo. En los meses que siguieron, Edilberto hizo de todo para conquistar a mi hijo. Traía regalos, jugaba con él, intentaba involucrarlo en actividades. A veces parecía funcionar. Marcelo sonreía, aceptaba jugar, pero pronto volvía a su reserva habitual. Extraña a su padre, justificaba yo. Es difícil para un niño entender estas cosas. Edilberto aceptaba mis explicaciones, pero yo percibía su frustración creciente con el rechazo de Marcelo. Una noche, cuando pensábamos que Marcelo estaba dormido, él se desahogó. Ya intenté de todo, Consuelo. Le doy regalos, soy paciente, muestro interés, pero parece que cuanto más me esfuerzo, más me rechaza. Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido. Marcelo estaba en la puerta de la sala, mirando a Edilberto con aquellos ojos oscuros, tan parecidos a los de Guillermo, pero con una expresión que nunca vi en el padre. Era una mirada de odio. No, no podía ser. Tenía apenas 5 años. No me gusta él, mamá, dijo Marcelo señalando a Edilberto. Él no es mi papá murió. Aquellas palabras dichas con tanta dureza por un niño tan pequeño cayeron como una piedra entre nosotros. Corrí a abrazar a mi hijo, intentando calmarlo mientras Edilberto se quedaba paralizado, sin saber cómo reaccionar. Aquella noche, después de acostar a Marcelo, tuve una larga conversación con Edilberto. Le expliqué que necesitaríamos más tiempo, que era natural que Marcelo se sintiera confundido y con miedo de perder el lugar del padre verdadero en nuestras vidas. Tengo paciencia, Consuelo, dijo Edilberto, acariciando mi rostro. Pero también tengo planes para nosotros. Quiero que nos casemos. Quiero llevarlos a una vida mejor. Estoy pensando en abrir una sucursal de la tienda en Monterrey o tal vez en Hermosillo, donde el comercio está creciendo. Podríamos empezar de nuevo, los tres, lejos de los recuerdos dolorosos de aquí. La idea de un nuevo comienzo me atraía. Parral guardaba tantos recuerdos tristes, la muerte de mi madre, la muerte de Guillermo, la decadencia de mi padre. Tal vez un cambio fuera exactamente lo que Marcelo necesitaba para aceptar a Edilberto en nuestras vidas. Los meses siguientes fueron de planeación. Edilberto iba y venía entre Parral y Hermosillo, preparando todo para nuestra mudanza. Encontró una casa para alquilar. Comenzó a montar la nueva tienda y hablaba animado sobre las buenas escuelas a las que Marcelo podría asistir allá. Todo parecía encaminarse hacia una nueva vida llena de posibilidades. En la víspera de mi cumpleaños número 26, en mayo de 1973, Edilberto me pidió matrimonio. Fue un pedido sencillo, sin grandes gestos, solo nosotros dos sentados en la banca de la plaza, mientras Marcelo jugaba en el kiosco con otros niños. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, Consuelo, dijo mientras me entregaba una cajita con un anillo delicado, una pequeña piedra azul rodeada de diminutos brillantes. No es gran cosa, pero fue lo mejor que pude comprar ahora con los gastos de la tienda nueva. Prometo darte una vida digna y feliz.
Con lágrimas en los ojos, acepté. Marcelo tenía 6 años y medio, ya estaba en la escuela, y aunque aún era reservado con Edilberto, parecía menos hostil. A veces incluso dejaba que Edilberto lo ayudara con la tarea o lo llevara a tomar helado en la plaza. Pensé que con el tiempo acabaría aceptando a Edilberto como parte de la familia. Decidimos que la boda sería a finales de aquel año, poco antes de Navidad. Sería una ceremonia sencilla, solo con los más cercanos, en la iglesia parroquial de Parral. Después nos mudaríamos a Hermosillo para comenzar el año nuevo ya en la ciudad nueva. Pero como descubrí tantas veces, la vida rara vez sigue nuestros planes. A medida que la fecha de la boda se acercaba, Marcelo comenzó a cambiar. Los berrinches volvieron, más intensos que nunca. Se negaba a probarse el traje que Edilberto compró para él en la boda. Lloraba cuando me veía probándome el vestido de novia, un modelo sencillo, pero bonito, que la costurera Dorotea estaba haciendo a medida para mí. «No quiero ir a vivir a otro lugar», gritaba. «No quiero que te cases con él». Intenté conversar, explicar que sería bueno para nosotros, que tendríamos una vida mejor, que Edilberto nos amaba y quería cuidar de nosotros. Pero era como hablar con una pared. Marcelo ponía mala cara, cruzaba los brazos y se quedaba en silencio. Aquellos ojos oscuros mirándome con una mezcla de dolor y rabia que partía mi corazón. Divino, mi hermano, que entonces tenía 19 años y trabajaba en la farmacia del pueblo, intentó ayudar. «Solo tiene miedo del cambio», decía, intentando tranquilizarme. «Los niños son así, se apegan a los lugares, a los amigos. Cuando llegue allá, hará nuevos amigos y olvidará todo esto». Quería creer eso. Quería creer que era solo una fase que Marcelo superaría tan pronto como estuviéramos establecidos en Hermosillo con una vida nueva y mejor. Pero había algo en su mirada, algo que me inquietaba profundamente. Una semana antes de la boda, encontré a Marcelo en el patio, escondido detrás del nogal, llorando compulsivamente. Me senté a su lado, en la tierra, sin importarme que manchara el vestido, y lo abracé. «¿Qué pasa, hijo mío? ¿Por qué tanto llanto?». Entre sollozos dijo: «Si te casas con él, vas a olvidar a mi papá de verdad, y si tú lo olvidas, yo también lo voy a olvidar, porque era muy pequeño. No quiero olvidar a mi papá». Mi corazón se encogió. Era eso entonces. Todo aquel tiempo, aquella resistencia era miedo a perder la memoria del padre. Le expliqué con toda la paciencia y amor que pude reunir que jamás olvidaríamos a Guillermo, que él siempre sería el padre verdadero, que Edilberto sería un segundo padre, alguien que nos ayudaría, pero nunca reemplazaría a Guillermo. Prometo que siempre hablaremos de él, siempre recordaremos cómo era bueno y cómo te amaba, garanticé, secando sus lágrimas con la punta del delantal. Y cuando quieras saber cómo era, te contaré todo, cada detalle que recuerde. Marcelo pareció calmarse un poco con esa promesa. Aquella noche durmió aferrado a la única foto que teníamos de Guillermo, un retrato en blanco y negro, donde él aparecía sonriendo con aquel modo tranquilo que siempre tuvo. Los días que precedieron a la boda fueron de relativa paz. Marcelo estaba callado, pero ya no hacía berrinches. Ayudaba en los preparativos a su manera, cargando cosas pequeñas, observando todo con atención. Llegué a pensar que finalmente había entendido, que había aceptado la idea de que Edilberto formaría parte de nuestras vidas. Entonces llegó el día de la boda. Era 22 de diciembre de 1973, un sábado soleado de esos típicos de fin de año en Chihuahua. La ceremonia sería a las 4 de la tarde para aprovechar cuando el calor ya hubiera disminuido un poco. Estaba en casa de mi madrina Celina, que vivía a 2 cuadras de la iglesia, arreglándome con la ayuda de ella y de algunas amigas. Mi vestido era sencillo, pero elegante, de una tela satinada, color marfil, sin muchos detalles. No podíamos gastar mucho con toda la mudanza por delante. Marcelo estaba con Divino en nuestra casa arreglándose. Edilberto vendría a recogerlos para ir juntos a la iglesia, mientras yo llegaría un poco después, como manda la tradición. Todo parecía ir bien,
hasta que escuché golpes desesperados en la puerta. Era Divino, jadeante, el rostro pálido de preocupación. «Consuelo», dijo, apenas pudiendo respirar. «Marcelo desapareció». «¿Desapareció? ¿Cómo que desapareció?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espina. Divino se pasó la mano por el cabello, nervioso. Estaba todo bien. Él se había bañado, estaba vestido con el traje nuevo. Edilberto llegó para recogernos, y mientras yo terminaba de arreglarme, los dejé en la sala. Cuando volví, no había señal de Marcelo. Edilberto dijo que pidió ir al patio a buscar algo, y no volvió más. Me levanté de un salto, olvidando completamente el vestido, el peinado, todo. Necesitamos encontrarlo. Debe estar escondido en algún lugar. Salí de casa de mi madrina Celina apresuradamente, con Divino a mi lado. Mi cabeza hervía de preocupaciones. ¿Y si Marcelo había huido de verdad? ¿Y si algo peor hubiera sucedido? Tenía apenas 7 años, era solo un niño. Cuando llegamos a casa, Edilberto estaba en el portal, visiblemente alterado. Se había quitado el saco del traje y desabrochado la camisa, y caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. «Ya busqué por todas partes», dijo tan pronto como nos vio. «En casa de los vecinos, en el campito donde juega a la pelota, hasta pasé por la escuela. Nadie lo vio». A esa altura, el sol ya comenzaba a bajar y la hora de la ceremonia se acercaba. Los invitados seguramente ya estarían llegando a la iglesia sin saber lo que estaba sucediendo. «Voy a avisar al padre que tendremos que posponer», dijo Divino, siempre práctico. «Y voy a pedir ayuda a la gente para buscar a Marcelo». Mientras Divino salía, me quedé allí parada en medio de la sala, aún con el vestido de novia, sintiéndome como si el mundo se estuviera derrumbando a mi alrededor. Edilberto se acercó, intentando consolarme. «Vamos a encontrarlo, Consuelo. No puede haber ido lejos». Pero había algo extraño en su tono, algo que no logré identificar en aquel momento. Estaba preocupado, sí, pero también irritado. Confundida y asustada como estaba, lo dejé pasar. Las horas siguientes fueron un borrón. La noticia de la desaparición de Marcelo corrió por el pequeño parral, y pronto teníamos un grupo de búsqueda formado por vecinos, amigos e incluso algunos de los invitados a la boda. Revisaron cada rincón del pueblo, llamando por su nombre, verificando casas abandonadas, el río que atravesaba el pueblo, los bosques cercanos. Yo me quedé en casa por si volvía, alternando entre períodos de llanto desesperado y oraciones fervorosas. Edilberto permaneció a mi lado todo el tiempo, intentando calmarme, aunque él mismo parecía cada vez más tenso. Fue solo cuando la noche ya estaba avanzada, alrededor de las 10, que escuchamos un murmullo en la calle. Corrí a la puerta y vi a don Juvenal, el dueño de la tienda de la esquina, cargando a Marcelo en brazos. Mi hijo estaba sucio, con el traje rasgado en algunos puntos, pero parecía físicamente bien. «Lo encontré dormido debajo del puente viejo, cerca del río», explicó don Juvenal. «Escuché un ruido cuando pasaba y fui a ver. El pobrecito estaba todo encogido allá, exhausto. Tomé a mi hijo en brazos, sintiendo un alivio tan grande que mis piernas casi cedieron. Marcelo despertó con el movimiento, y al verme comenzó a llorar, aferrándose a mí como si su vida dependiera de ello. «Nunca más hagas esto, hijo mío», susurré entre lágrimas. «Casi me matas de preocupación». Cuando todos se fueron y finalmente logré calmar a Marcelo lo suficiente para que durmiera, me senté en la sala con Edilberto y Divino. La boda, claro, había sido cancelada. Los pocos alimentos que habíamos preparado para la pequeña recepción fueron distribuidos entre los vecinos que ayudaron en la búsqueda. «¿Por qué haría esto?», preguntó Edilberto, la voz cargada de frustración. «Huir así el día de nuestra boda, después de todo lo que hice por ustedes». Algo en la forma en que habló me incomodó. «Es solo un niño asustado, Edilberto. Tiene miedo de perder lo que conoce, de perder los recuerdos del padre». «El padre que apenas conoció», rebatió Edilberto, elevando la voz más de lo que jamás le había escuchado. «Llevo casi 3 años intentando ser un padre para él, dando todo lo que puedo, y él me paga así. Creo que es mejor que hablemos mañana».
intervino Divino, percibiendo que la situación se estaba volviendo tensa. Todos estamos cansados y estresados. Las cosas parecerán mejores con la luz del día. Edilberto respiró hondo, recuperando la compostura. Tienes razón, Divino. Disculpa, Consuelo. Es solo que tenía tantos planes para hoy, para nosotros. Aquella noche dormí al lado de Marcelo, sosteniendo su mano, agradeciendo a Dios por haberlo traído de vuelta sano y salvo. Pero una inquietud crecía dentro de mí. Al día siguiente, cuando intenté hablar con él sobre lo ocurrido, Marcelo se cerró completamente. No quería la boda. Fue todo lo que conseguí sacarle. Reprogramamos la boda para finales de enero, decidiendo que sería aún más sencilla, solo por lo civil, sin fiesta. La fecha de nuestra mudanza a Hermosillo también fue pospuesta, ya que la tienda aún no estaba completamente lista. En las semanas que siguieron, noté un cambio en Edilberto. La paciencia que siempre mostró con Marcelo parecía estar agotándose. Le hablaba de forma más áspera, ya no traía pequeños regalos y a veces, cuando pensaba que yo no estaba mirando, lanzaba a mi hijo miradas cargadas de resentimiento. Marcelo, a su vez, se volvía cada día más introvertido. Ya no jugaba con los otros niños como antes, pasaba horas solo en el patio y comencé a recibir quejas de la escuela sobre su comportamiento agresivo con los compañeros. Una tarde, al volver de la tienda, encontré a Marcelo encogido en un rincón del cuarto, llorando bajito. Cuando pregunté qué había pasado, simplemente sacudió la cabeza, negándose a hablar. Fue necesario mucha insistencia para que finalmente dijera algo. «Él me odia, mamá», murmuró entre sollozos, «y dijo que me va a mandar a un internado cuando ustedes se casen». Me quedé impactada. «¿Quién dijo eso? ¿Edilberto?» Marcelo asintió, secándose las lágrimas con la manga de la camisa. «Él nunca haría eso, hijo mío. Debes haber entendido mal». Pero una semilla de duda ya estaba plantada. Aquella misma noche, cuando Edilberto vino a visitarnos, esperé a que Marcelo se fuera a dormir para confrontarlo. «¿Le dijiste a mi hijo que vas a mandarlo a un internado después de que nos casemos?» Edilberto pareció genuinamente sorprendido. «Claro que no». «¿De dónde sacó eso?» «Es lo que me contó hoy». Estaba llorando Edilberto, aterrorizado. Él suspiró profundamente. «Consuelo, tú conoces a Marcelo. Inventa cosas, distorsiona lo que escucha. Tal vez haya mencionado que en Hermosillo hay buenas escuelas, algunas incluso con internado para quienes viven lejos, pero nunca, jamás dije que lo mandaría a una». Quise creerle. Quise creer que Marcelo realmente había entendido mal, o tal vez incluso inventado aquello en un intento desesperado de impedir la boda. Pero una pequeña voz dentro de mí comenzó a cuestionar si realmente conocía a Edilberto tan bien como pensaba. Los días que precedieron a la nueva fecha de la boda fueron tensos. Edilberto pasaba más tiempo en Hermosillo cuidando de la tienda nueva, y cuando estaba en Parral, la atmósfera entre él y Marcelo era pesada, cargada de silencios y miradas hostiles. Una semana antes de la fecha marcada, Edilberto vino con una novedad que me tomó completamente por sorpresa. «He estado pensando», dijo mientras cenábamos, solo nosotros dos, pues Marcelo se había negado a sentarse a la mesa con nosotros. «Tal vez sea mejor que tú y Marcelo se muden a Hermosillo justo después de la boda, mientras yo me quedo un tiempo más aquí hasta resolver todo con la tienda de Parral». «¿Cómo así?», pregunté confundida. «Pensé que iríamos todos juntos como una familia». «E iremos eventualmente, pero la casa en Hermosillo ya está lista y la escuela de allá es mucho mejor para Marcelo. Tú podrías comenzar a organizar nuestra vida allá mientras yo concluyo las cosas aquí». La propuesta me pareció extraña. No era ese el plan original. Además, ¿cómo me adaptaría sola en una ciudad desconocida con un hijo que estaba claramente perturbado con toda la situación? «No sé, Edilberto. Preferiría que fuéramos todos juntos. Marcelo ya está asustado con la mudanza y sin ti allá para ayudarnos al principio». Él me interrumpió, un destello de irritación cruzando su rostro. «Es siempre Marcelo, ¿no? Todo gira en torno a lo que él quiere, a lo que él siente.
¿Y nosotros, Consuelo? ¿Cuándo vamos a pensar en nosotros? Aquellas palabras me hirieron profundamente. Él es mi hijo Edilberto. Tiene apenas 7 años. Claro que necesito considerar lo que es mejor para él. Y lo mejor para él es tener un padre que pueda darle todo lo que necesita, rebatió Edilberto. Buena escuela, casa cómoda, un futuro, es eso lo que estoy intentando proporcionar, pero parece que ni tú ni él valoran mis esfuerzos. La discusión terminó en un punto muerto, con Edilberto saliendo irritado y yo quedándome atrás, con más dudas que nunca sobre si estábamos tomando el camino correcto. En los días siguientes, Edilberto pareció arrepentirse de su explosión. Volvió a ser el hombre amable y atento que yo conocía, trayendo regalos para mí y para Marcelo, hablando animadamente sobre nuestro futuro en Hermosillo. Acordó que iríamos todos juntos después de la boda, como estaba planeado inicialmente. Quería creer que todo saldría bien, que era solo el estrés de los preparativos causando aquellas pequeñas fisuras, pero en el fondo sabía que algo había cambiado entre nosotros. La víspera de la boda llegó, 25 de enero de 1974. Esta vez optamos por no hacer nada especial, nada de vestido de novia, nada de iglesia, solo una ceremonia sencilla en el registro civil, seguida de una comida con la familia más cercana. Edilberto vendría de Hermosillo por la mañana, iríamos juntos al registro civil al mediodía y al día siguiente partiríamos todos para nuestra nueva vida. Por la mañana, preparé a Marcelo con cuidado, conversando con él una vez más sobre cómo serían las cosas de ahí en adelante, prometiendo que siempre estaríamos juntos, que Hermosillo sería un nuevo comienzo para todos nosotros. Él escuchó en silencio, aquellos ojos oscuros fijos en mí, con una intensidad que a veces me asustaba. Cuando terminé, simplemente asintió y fue al patio, donde se sentó bajo el nogal, su lugar favorito. Edilberto llegó alrededor de las 10, trayendo consigo una maleta con ropa nueva para mí y para Marcelo, regalos para iniciar nuestra nueva vida. Estaba de buen humor, lleno de planes e historias sobre la tienda nueva, sobre cómo Hermosillo estaba creciendo y las oportunidades que tendríamos allá. Dejé a los dos en la sala mientras iba a arreglarme. Me puse un conjunto azul claro, sencillo, pero elegante, que había hecho especialmente para la ocasión. Cuando volví a la sala, cerca de media hora después, encontré solo a Edilberto sentado en el sofá con una expresión tensa. «¿Dónde está Marcelo?», pregunté, ya sintiendo un hormigueo de preocupación. «Fue a cambiarse de ropa», respondió Edilberto sin mirarme a los ojos. Dijo que no quería usar la ropa que traje, que prefería la suya. Fui hasta el cuarto que Marcelo compartía con Divino, que no estaba en casa en aquel momento, pues había ido a buscar a nuestro padre para la ceremonia. La puerta estaba cerrada, algo inusual. «¿Marcelo?», llamé golpeando levemente. «¿Está todo bien, hijo mío?». No hubo respuesta. Golpeé nuevamente, un poco más fuerte. Silencio. La preocupación se transformó en alarma. Intenté girar la manija, pero la puerta estaba cerrada por dentro. «Marcelo, abre la puerta ahora mismo». Nada. Volví corriendo a la sala, el corazón a saltos. «Edilberto, la puerta está cerrada y él no responde». Edilberto se levantó de un salto y fue conmigo hasta la puerta del cuarto. Intentó forzar la manija, después golpeó con fuerza, llamando a Marcelo. Cuando continuamos sin respuesta, retrocedió algunos pasos y con un movimiento brusco embistió contra la puerta con el hombro. La madera vieja cedió fácilmente y la puerta se abrió con estruendo. El cuarto estaba vacío. La ventana que daba al patio estaba abierta. Bajo la cama, la maleta de Marcelo tampoco estaba. «No puedo creer que huyó otra vez», exclamó Edilberto, la voz temblando de rabia. «Después de todo lo que hablamos». Corrí al patio llamando a Marcelo. Nada. Fui hasta la calle, mirando en todas direcciones. Ninguna señal de él. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. «Voy a buscarlo», dijo Edilberto tomando las llaves del carro. «¿Tú te quedas aquí por si vuelve?» «Sí, por favor. Encuéntralo, Edilberto». «No te preocupes, Consuelo, lo encontraré». Me quedé allí parada en la banqueta, viendo el carro de Edilberto alejarse,
sintiendo como si estuviera reviviendo una pesadilla. Una vez más, en el día de mi boda, Marcelo había desaparecido. Una vez más, todos los planes estaban arruinados. Las horas se arrastraron. Divino y mi padre llegaron y pronto fueron movilizados para la búsqueda. Se avisó a los vecinos. Las mismas personas que ya habían buscado a Marcelo la vez anterior volvieron a peinar la ciudad. El día avanzó, la hora de la ceremonia en el registro civil pasó y nada de Marcelo. Edilberto volvió varias veces, siempre para dar noticias desalentadoras. Nadie había visto a mi hijo, nadie sabía dónde podría estar. Con la caída de la noche, la desesperación se intensificó. ¿Y si se hubiera ido más lejos esta vez? ¿Y si hubiera pasado algo grave? Eran tantas posibilidades terribles pasando por mi cabeza que apenas conseguía razonar. Fue cuando escuchamos el ruido de un carro parando bruscamente frente a casa. Corrí a la puerta esperando ver a Divino, que había salido nuevamente a buscar en los alrededores del pueblo, pero era Edilberto, y por su rostro percibí inmediatamente que algo estaba muy mal. «Lo encontré», dijo, la voz ronca, «pero no te va a gustar saber dónde». «¿Dónde?», pregunté, sintiendo la sangre helarse en mis venas. «¿Dónde está? ¿Está bien?» «Físicamente sí», respondió Edilberto con un tono amargo. «Está en el Hotel Río Bravo, a la salida del pueblo. ¿Sabes con quién? Con Teresa, mi ex empleada, aquella que despedí hace 3 meses por robo». Me quedé sin entender qué estaría haciendo Marcelo con ella. Apenas la conocíamos. «Exactamente lo que yo me pregunté», dijo Edilberto entrando en la sala y dejándose caer en el sofá, exhausto. Entonces esperé fuera y escuché la conversación de los dos. ¿Sabes qué estaba haciendo tu hijo? Contándole todas las mentiras que inventó sobre mí. Que yo lo maltrato, que lo amenacé, que voy a mandarlo lejos de ti. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría eso? Porque quiere destruirme, Consuelo, desde el principio. No quiere verme contigo, no quiere que seamos una familia y eligió a la persona perfecta para sus mentiras. Teresa me odia desde que la despedí, y al parecer está planeando una venganza. Los dos forman un buen dúo. Mi cabeza daba vueltas, nada de aquello tenía sentido. ¿Cómo Marcelo, un niño de 7 años, habría conocido a Teresa al punto de confiar en ella para huir? ¿Cómo habría llegado hasta el hotel solo? «Quiero verlo», dije decidida. «Vamos allá ahora». «Ya lo traje», respondió Edilberto y fue hasta la puerta. La abrió e hizo un gesto. Marcelo entró cabizbajo, arrastrando su pequeña maleta. Corrí a abrazarlo, verificando si estaba realmente bien, sintiendo un alivio inmenso por tenerlo de vuelta. «¿Por qué, hijo? ¿Por qué huiste otra vez?» Marcelo miró de reojo a Edilberto, después fijó los ojos en el suelo. «Quería irme lejos». «¿No vas a contar la verdad a tu madre?», preguntó Edilberto, la voz cargada de acusación. «¿Sobre las mentiras que andas esparciendo?» Marcelo levantó el rostro, los ojos brillando de lágrimas contenidas. «No son mentiras». «Basta», intervine, percibiendo que la situación se estaba volviendo insostenible. «Marcelo, ve al cuarto ahora. Hablaremos después». «Edilberto, necesitamos hablar, solo nosotros dos». A regañadientes, Marcelo fue al cuarto, no sin antes lanzar una última mirada a Edilberto. Una mirada que no conseguí descifrar en la época, pero que hoy, tantos años después, reconozco como de puro miedo. Cuando nos quedamos a solas, Edilberto se desplomó en el sofá, pasándose las manos por el rostro en un gesto de cansancio y frustración. «Ya no sé qué hacer, Consuelo. Intenté de todo con ese niño, pero simplemente me odia y ahora está intentando volver a la gente contra mí, inventando historias absurdas». «¿Qué historias exactamente le contó a esa Teresa?», pregunté, intentando entender la situación. Edilberto vaciló por un momento. «Cosas absurdas, que lo amenazo cuando tú no estás cerca, que prometí mandarlo a un reformatorio si no se comporta después de que nos casemos, que lo golpeo». Me quedé impactada. ¿Y esa mujer, Teresa, creyó todo eso? Claro que sí. Me odia desde que la despedí por tomar dinero de la caja.
Probablemente fue ella quien puso esas ideas en su cabeza para vengarse de mí. Pero ¿cómo Marcelo la conoció? ¿Cómo sabía dónde encontrarla? Otra vacilación. No lo sé a ciencia cierta. Tal vez haya escuchado alguna conversación mía cuando hablé de ella contigo. El hotel no está lejos y todos en el pueblo saben que ella trabaja allí ahora. Es un niño astuto. Debe haber preguntado por ahí. Algo en aquella explicación no me sonaba bien, pero estaba demasiado exhausta, emocionalmente drenada para cuestionar más profundamente en aquel momento. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiéndome completamente perdida. Creo que está claro que no podemos casarnos mañana, respondió Edilberto suspirando. No en estas condiciones. Tal vez necesitemos repensar todo, Consuelo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez tengas razón. Tal vez necesitemos ir más despacio, dar más tiempo a Marcelo para acostumbrarse a la idea. O tal vez, vaciló nuevamente, tal vez deberíamos considerar la posibilidad de que esto no va a funcionar. Aquellas palabras cayeron como piedras en mi corazón. Después de toda la planeación, de todas las promesas, Edilberto estaba considerando desistir de nosotros. ¿Ya no quieres casarte conmigo?, pregunté, la voz trémula. No es eso, se apresuró a decir, tomando mis manos entre las suyas. Te amo, Consuelo, y quiero construir una vida contigo, pero tal vez necesitemos repensar cómo hacer eso. Tal vez necesitemos dar más tiempo a Marcelo para acostumbrarse a la idea. O tal vez sea mejor que yo vaya solo a Hermosillo primero, establezca todo por allá, y después ustedes se unan a mí cuando Marcelo esté más preparado. Aquella noche no llegamos a una conclusión definitiva. Edilberto volvió a su casa y yo me quedé a solas con mis pensamientos y preocupaciones. Cuando finalmente conseguí reunir valor para hablar con Marcelo sobre lo ocurrido, se negó a hablar. Se quedó allí sentado en la cama, abrazado a la almohada, los ojos fijos en la pared, como si estuviera en otro mundo. A la mañana siguiente, Edilberto regresó. Parecía más calmado, más decidido. Nos sentamos en la sala mientras Marcelo estaba en el patio, bajo la supervisión de Divino. Estuve pensando toda la noche, dijo Edilberto. Creo que encontré una solución. Iré a Hermosillo la semana que viene, como habíamos planeado. Prepararé todo para nuestra llegada. La casa, la tienda, todo. Dentro de un mes, cuando todo esté listo, ustedes vienen. Eso te dará tiempo para hablar con él, prepararlo mejor para la mudanza. Y cuando lleguen allá, ya estará todo en orden, será más fácil para él adaptarse. La idea parecía sensata. Un período de transición podría ser bueno para todos. Estuve de acuerdo y quedó decidido. Pospondríamos la boda hasta que estuviéramos todos establecidos en Hermosillo. Edilberto partió la semana siguiente, llevándose sus cosas y algunas mercancías para la tienda nueva. Las semanas que siguieron fueron de una calma extraña. Marcelo parecía más tranquilo, sabiendo que Edilberto ya no estaba en la ciudad. Volvió a jugar, a sonreír ocasionalmente, aunque aún se cerraba como una ostra siempre que yo intentaba hablar sobre nuestra futura mudanza. Edilberto telefoneaba todos los días, contando sobre los preparativos, sobre cómo la casa estaba quedando bonita, sobre las escuelas que había visitado para Marcelo. Parecía genuinamente empeñado en hacer que todo saliera bien. Un mes pasó rápidamente y llegó el día de nuestra partida. Marcelo estaba callado, pero resignado. Divino nos ayudó a cargar las maletas en el autobús, prometiendo que iría a visitarnos tan pronto como fuera posible. Mi padre, ahora casi siempre en estado de embriaguez, apenas notó nuestra partida. El viaje de Parral a Hermosillo llevó casi un día entero con varias escalas. Llegamos exhaustos ya al final de la tarde. Edilberto nos esperaba en la terminal con una sonrisa radiante. Me abrazó largamente. Intentó hacer lo mismo con Marcelo, que se esquivó, escondiéndose detrás de mí. «No te preocupes», dijo Edilberto, disimulando la decepción. «Se acostumbrará con el tiempo». La casa que Edilberto había alquilado quedaba en un barrio tranquilo, no muy lejos del centro de la ciudad. Era más grande y más cómoda que nuestra casa en Parral, con 2 recámaras, una sala espaciosa, cocina e incluso un pequeño jardín al fondo.
Todo estaba limpio y organizado, con muebles nuevos y cortinas coloridas que Edilberto había comprado especialmente para nosotros. ¿Te gustó?, preguntó mientras me mostraba el cuarto que sería de Marcelo, con una cama nueva e incluso un pequeño escritorio para los estudios. Es perfecto, respondí emocionada con el cuidado que él había dedicado a cada detalle. Los primeros días en Hermosillo fueron de adaptación. Edilberto salía temprano para trabajar en la tienda nueva, que quedaba a algunas cuadras de allí, y volvía al final del día, siempre trayendo alguna novedad. Un dulce para Marcelo, una revista para mí, pequeñas atenciones que mostraban su cariño. Inscribimos a Marcelo en la escuela local, y, para mi alivio, pareció adaptarse bien, haciendo nuevos amigos rápidamente. Por la noche, después de que Marcelo dormía, Edilberto y yo conversábamos sobre el futuro, sobre la fecha de la boda, sobre cómo las cosas finalmente parecían estar encajando. Decidimos que nos casaríamos dentro de 2 meses, tiempo suficiente para que Marcelo se estableciera completamente en la nueva vida. Las semanas fueron pasando y una rutina comenzó a formarse. Por la mañana, Edilberto salía para la tienda, Marcelo iba a la escuela y yo cuidaba de la casa. Por la tarde, comencé a ayudar a Edilberto en la tienda, haciendo pequeños arreglos en la ropa de los clientes, como hacía en Parral. Marcelo se quedaba en la escuela hasta las 3 y después iba a casa, donde una vecina, doña Genoveva, lo vigilaba hasta que yo llegara. Todo parecía ir bien, hasta que comencé a notar cambios en el comportamiento de Marcelo. Volvió a estar callado, aislado. En la escuela, la maestra comentó que se había vuelto agresivo con los compañeros. En casa apenas hablaba, comía poco y a veces lo encontraba llorando solo en el cuarto. Cuando intentaba conversar, se cerraba aún más. No es nada, decía, volteando la cara hacia la pared. O extraño Parral. Una respuesta que parecía plausible, considerando la mudanza reciente. Edilberto también notó el cambio, pero tenía una interpretación diferente. Es solo una fase de adaptación, decía. Todos los niños pasan por eso cuando cambian de ciudad. Pronto estará bien nuevamente. Quería creerle, pero algo dentro de mí decía que había más. Comencé a prestar más atención, a observar a Marcelo cuando él no sabía que estaba siendo observado. Noté que se encogía visiblemente cuando Edilberto se acercaba, que evitaba quedarse solo con él a toda costa. Una noche, desperté con un ruido extraño. Edilberto no estaba en la cama a mi lado. Me levanté preocupada y fui hasta el cuarto de Marcelo. La puerta estaba entreabierta y de dentro venían voces susurradas. Me acerqué con cuidado, intentando no hacer ruido. «Todo va a estar bien», escuché a Edilberto decir en un tono de voz que nunca había escuchado antes. «Tu mamá nunca lo sabrá. Es nuestro secreto, ¿entiendes? Y si le cuentas, ¿sabes lo que pasará? ¿No lo sabes?» No pude escuchar la respuesta de Marcelo, pero el tono de Edilberto era inequívocamente amenazador. Mi corazón se aceleró. Una sensación de náusea me invadió. ¿Qué estaba pasando allí? Antes de que pudiera reaccionar, escuché los pasos de Edilberto acercándose a la puerta. Corrí de regreso a la recámara, me acosté en la cama y fingí dormir. Minutos después, Edilberto volvió, acostándose a mi lado, como si nada hubiera pasado. No dormí más aquella noche. Mi mente hervía con posibilidades, todas demasiado terribles para ser consideradas. Quería creer que había entendido mal, que había una explicación inocente para aquella conversación, pero las piezas comenzaban a encajar. El miedo de Marcelo, su negativa a estar cerca de Edilberto, su comportamiento cada vez más retraído. Al día siguiente, después de que Edilberto salió para la tienda, decidí no llevar a Marcelo a la escuela. «Necesitamos hablar seriamente, hijo». Comencé sentándome a su lado en el sofá. «Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa». Él asintió sin mirarme a los ojos. «¿Hay algo que está pasando que te está poniendo triste o con miedo?» «Marcelo, mírame». «Es sobre Edilberto. ¿Ha hecho algo que te asustó?» Sus ojos se llenaron de lágrimas y en ese momento supe que mis peores temores eran reales. Con un sollozo, se arrojó en mis brazos, llorando convulsivamente.
Entre sollozos, las palabras comenzaron a salir, fragmentadas, terribles. Desde nuestra llegada a Hermosillo, Edilberto había comenzado a entrar en su cuarto por la noche cuando creía que yo estaba dormida. Al principio, era solo para conversar, decía él. Después comenzaron los tocamientos. Comenzó a decirle a Marcelo que necesitaba aprender a ser hombre y que si me contaba algo, los dos seríamos enviados de regreso a Parral, donde pasaríamos hambre sin su ayuda. Cada palabra era como una puñalada en mi corazón. ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Cómo no había protegido a mi hijo? El horror y la culpa me consumían, pero sabía que necesitaba ser fuerte por Marcelo. Esto nunca más va a pasar, prometí, abrazándolo con fuerza. Nos vamos de aquí hoy mismo. ¿A dónde?, preguntó él entre lágrimas. No tenía respuesta para eso. No podíamos volver a Parral. La casa ya había sido entregada y la vida que teníamos allá ya no existía. No teníamos dinero, no teníamos a dónde ir. Pero sabía con absoluta certeza que no podríamos pasar ni una noche más bajo el mismo techo que Edilberto. Todavía no lo sé, respondí con una confianza que estaba lejos de sentir. Pero encontraremos la manera. Confía en mí. Pasé el resto del día en un estado de alerta absoluto. Reuní nuestras cosas más esenciales en 2 maletas pequeñas: ropa, documentos, el poco dinero que tenía guardado. Dejé todo listo, cerca de la puerta trasera. No sabía a dónde iríamos, pero sabía que necesitábamos salir antes de que Edilberto volviera al final del día. Fue entonces que recordé a Lucía, una de las clientas de la tienda que se había convertido en una especie de amiga en las últimas semanas. Era una señora viuda que vivía sola en una casa grande, no muy lejos de allí. Tal vez, solo tal vez, podría darnos refugio por una noche o 2 hasta que yo decidiera qué hacer. Con Marcelo a mi lado, fui hasta la casa de Lucía. Cuando ella abrió la puerta y vio nuestros rostros tensos, nuestras maletas, entendió inmediatamente que algo estaba muy mal. «Pasa, hija mía», dijo ella, abriendo espacio. «¿Qué pasó?». Entre lágrimas, le conté una versión editada de la verdad, que Edilberto no era el hombre que yo pensaba, que teníamos que salir de aquí lo más rápido posible. No entré en detalles sobre lo que había hecho con Marcelo. Era una herida recién abierta, demasiado dolorosa para ser expuesta. Lucía no hizo preguntas. Con una sabiduría que solo viene con la edad, entendió lo que no fue dicho. «Quédense aquí el tiempo que necesiten», ofreció. «Tengo una habitación de huéspedes que rara vez se usa. Estarán seguros aquí». La generosidad de ella me conmovió profundamente. Aquella noche, Marcelo durmió en el cuarto de huéspedes, exhausto después del torbellino emocional del día. Me quedé despierta conversando con Lucía en la cocina, intentando elaborar un plan. «Tengo una hermana en Ciudad Obregón», dijo Lucía después de escuchar mis preocupaciones sobre no tener a dónde ir. «Ella es dueña de una pensión pequeña, siempre necesitando ayuda. Si quieres, puedo hablar con ella. Estoy segura de que les daría un cuarto a cambio de trabajo en la pensión». Era como si un peso enorme hubiera sido quitado de mis hombros. Una posibilidad, una salida. «Sería maravilloso», respondí con la voz embargada por la emoción. Al día siguiente, Edilberto apareció en casa de Lucía, furioso. Alguien en el vecindario nos había visto llegando allí con maletas y no tardó en descubrir dónde estábamos. Lucía, aquella señora frágil pero determinada, lo enfrentó en la puerta. «Ellos no quieren hablar contigo», dijo ella firmemente. «Es mejor que te vayas». «Consuelo es mi prometida», gritó Edilberto. «Y el chamaco es hijo de ella. Tengo todo el derecho de verlos». En ese momento salí al pasillo, dejando a Marcelo seguro en el cuarto. «Ya no tenemos nada de qué hablar, Edilberto», dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. «Sé lo que hiciste. Sé lo que eres». Él palideció visiblemente. Por un momento, pensé que fuera a negar, que intentara explicarse, pero entonces su rostro se contorsionó en una expresión de puro odio. «No eres nada sin mí», siseó. «Vas a acabar en la calle.
Tú y ese chamaco mentiroso. Prefiero la calle a quedarme un minuto más contigo, respondí. Ahora vete antes de que llame a la policía. Era un farol. No tenía valor para exponer a Marcelo a un proceso policial, de hacerlo revivir el trauma, contándolo todo a extraños. Pero Edilberto no lo sabía. Con una última mirada de desprecio, se dio la vuelta y se fue. 3 días después, estábamos en el autobús para Ciudad Obregón, para nuestra nueva vida. Lucía había hablado con su hermana Matilde, que aceptó recibirnos. Sería un recomienzo de cero una vez más, pero esta vez estaríamos solo Marcelo y yo, más fuertes, más unidos por lo que habíamos pasado juntos. Fue solo algunas semanas después, ya instalados en la pensión de Matilde, que comencé a sentir los primeros síntomas: náuseas matutinas, mareos, senos doloridos. Reconocí las señales inmediatamente. Estaba embarazada. La noticia cayó como una bomba. Un hijo de Edilberto creciendo dentro de mí, un recordatorio constante del hombre que había destruido nuestras vidas. ¿Cómo se lo explicaría a Marcelo? ¿Cómo criaría a ese hijo sabiendo quién era su padre? Por días debatí con estas cuestiones sin encontrar respuestas. Entonces, sin aviso, el propio cuerpo resolvió la cuestión por mí. Un sangrado intenso, dolores abdominales que me doblaban por la mitad. Matilde me llevó a toda prisa al hospital local. Aborto espontáneo, diagnosticó el médico después de los exámenes. Ocurre con más frecuencia de lo que se imagina, principalmente en situaciones de gran estrés. Mientras me recuperaba en la cama del hospital, una sensación extraña me invadió. Era alivio. Alivio mezclado con una pizca de tristeza, porque a pesar de todo era una vida que se perdía, pero principalmente alivio, porque no tendría que tomar la decisión imposible sobre qué hacer con aquel embarazo. Es común, dijo el médico, notando mi expresión conflictiva. El cuerpo sabe cuándo no es el momento. Cuando hay mucho estrés, mucha angustia, protege a la mujer de la manera que puede. Aquellas palabras fueron un bálsamo. No era mi culpa, era solo la vida siguiendo su curso, dándome la oportunidad de curar mis heridas antes de pensar en traer otro niño al mundo. Volví a la pensión más ligera, decidida a enfocarme en lo que realmente importaba: reconstruir nuestra vida, curar las heridas de Marcelo, encontrar un camino para seguir adelante. El pasado quedaría atrás con sus dolores y traiciones. El futuro, ese estaba en nuestras manos, y yo haría de todo para que fuera mejor que todo lo que habíamos vivido hasta entonces. Los primeros meses en Ciudad Obregón fueron de adaptación y sanación. La pensión de Matilde quedaba en una calle tranquila, cerca del centro de la ciudad. Era una casona antigua, con 6 habitaciones para huéspedes, en su mayoría viajantes comerciales que pasaban pocos días en la ciudad. Matilde nos cedió un cuarto pequeño en la parte trasera con 2 camas individuales y un armario sencillo. No era mucho, pero era nuestro. Un lugar seguro donde podíamos recomenzar. A cambio de hospedaje y alimentación, comencé a trabajar en la pensión. Limpiaba los cuartos, lavaba ropa de cama, ayudaba en la cocina. El trabajo era pesado, pero me mantenía ocupada y eso era bueno. Cuanto menos tiempo tuviera para pensar en el pasado, mejor. Marcelo fue matriculado en la escuela local y, para mi alivio, parecía estar adaptándose bien. Matilde, una señora enérgica de 60 y tantos años, tenía un modo especial con él, siempre buscando pequeñas tareas que lo hacían sentirse útil y valorado. Las noches, sin embargo, eran difíciles. Marcelo tenía pesadillas frecuentes, despertaba gritando, empapado en sudor. Yo corría a abrazarlo, a asegurarle que todo estaba bien, que estábamos seguros ahora. A veces se calmaba rápidamente, otras pasaba horas temblando en mis brazos, incapaz de volver a dormir. En una de esas noches, después de una pesadilla particularmente intensa, finalmente comenzó a hablar sobre lo que había pasado en Hermosillo. Él dijo que te mandaría lejos si yo lo contaba, susurró, aún aferrado a mí, como si su vida dependiera de eso. Dijo que te ibas a enojar conmigo, que ibas a pensar que era mi culpa. Nunca,
Jamás sería tu culpa, respondí con la voz embargada por la emoción. Tú eres la víctima aquí, hijo mío. Él es el monstruo, no tú. Fue la primera de muchas conversaciones dolorosas que tuvimos sobre lo ocurrido. Poco a poco, con mucho cuidado, Marcelo fue revelando detalles del abuso, siempre de forma fragmentada, siempre con gran dificultad. Y con cada revelación, mi corazón se partía un poco más, tanto por el dolor que mi hijo había sufrido, como por la culpa que sentía por no haberme dado cuenta antes, por no haber sido capaz de protegerlo. Matilde, percibiendo nuestra lucha silenciosa, sugirió que buscáramos ayuda. Conozco a una señora, doña Ángela, que trabaja en la iglesia. No es médica, pero estudió psicología. Ayuda a mucha gente aquí en la ciudad con problemas difíciles. Al principio, dudé. Exponer nuestras heridas a una extraña parecía aterrador, pero cuando las pesadillas de Marcelo comenzaron a afectar también su desempeño en la escuela, me di cuenta de que necesitábamos ayuda profesional. Doña Ángela era una mujer de mediana edad, con un rostro amable y ojos perspicaces. Nos recibió en una pequeña sala en la parte trasera de la iglesia, decorada con sencillez, pero acogedora. Dejé que Marcelo conversara con ella a solas por sugerencia de ella misma. A veces es más fácil para el niño hablar cuando los padres no están presentes, explicó. Después de las primeras sesiones, doña Ángela pidió hablar conmigo en privado. Su hijo sufrió un trauma grave, dijo ella sin rodeos. Llevará tiempo para que procese todo esto, para entender que no tuvo culpa. Pero él es fuerte, Consuelo, y la tiene a usted a su lado. Eso hace toda la diferencia. Aquellas palabras me dieron un atisbo de esperanza. Marcelo continuó viendo a doña Ángela semanalmente y poco a poco noté pequeños cambios. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes. Volvió a sonreír ocasionalmente, a interesarse por las cosas a su alrededor. Mientras tanto, mi propia recuperación era un proceso más lento y solitario. En las pocas horas libres que tenía, me sentaba en el pequeño jardín trasero de la pensión, intentando procesar todo lo que había pasado, intentando entender cómo mi vida había dado tantas vueltas en tan poco tiempo. La pérdida del embarazo, aunque había sido un alivio en muchos aspectos, también traía sentimientos complicados. A veces me sorprendía pensando en cómo sería aquel niño, si tendría los ojos de Edilberto o los míos, si el aborto había sido realmente natural o si mi propio cuerpo había rechazado aquella vida por causa del estrés y el dolor. Matilde, con su sabiduría de vida, percibía mi lucha interna. El tiempo lo cura todo, decía mientras tomábamos café en la cocina en las primeras horas de la mañana antes de que los huéspedes despertaran. Pero tienes que dejar que la herida respire, ¿entiendes? No puedes quedarte guardando todo ese dolor dentro de ti. Fue con ella que comencé a desahogarme un poco cada día. Le conté sobre mi infancia en Parral, sobre la muerte de mi madre, sobre cómo conocí a Guillermo y cómo lo perdí tan pronto. Le conté sobre Edilberto, sobre cómo parecía ser todo lo que yo podría querer en un compañero y cómo esa ilusión se deshizo de la manera más cruel posible. Hombres como él son depredadores, dijo Matilde después de escuchar mi historia completa. Saben exactamente qué decir, cómo actuar para ganarse nuestra confianza y después, cuando tienen lo que quieren, muestran su verdadera cara. 4 meses después de nuestra llegada a Ciudad Obregón, recibí una carta de Divino. Le había costado encontrarnos, pues no sabía a dónde habíamos ido. Fue solo cuando contactó con la familia de Lucía que consiguió nuestra dirección. Las cosas no andan bien por aquí, escribió. Papá falleció el mes pasado. El hígado finalmente no aguantó más. La casa fue vendida para pagar deudas. Estoy pensando en mudarme a Monterrey. Tengo un amigo allá que puede conseguirme trabajo. ¿Y tú, cómo estás? ¿Por qué salieron de Hermosillo tan de repente? Edilberto vino aquí, me buscó, estaba furioso. Dijo cosas terribles sobre ti y sobre Marcelo. No le creí, claro, pero me quedé preocupado. ¿Qué pasó realmente? Aquella carta me dejó en estado de shock. La muerte de mi padre, aunque no fuera completamente inesperada, dado su alcoholismo crónico, aún era un golpe.
y saber que Edilberto había ido a Parral, que había hablado con Divino, que seguía esparciendo mentiras sobre nosotros, era como si el pasado se negara a quedar atrás. Respondí a la carta con cuidado, contando solo lo esencial, que Edilberto no era el hombre que pensábamos, que nos había tratado mal y que decidimos recomenzar en otro lugar. No mencioné el abuso. Esa era una herida que pertenecía a Marcelo y solo él podría decidir, cuando fuera mayor, si quería compartirla con otros. La noticia de la muerte de mi padre trajo a la superficie más un torbellino de emociones complicadas. Nunca tuvimos una relación cercana, especialmente después de que se entregó a la bebida, pero aún así era mi padre y ahora se había ido. Sentí una tristeza difusa, no tanto por la pérdida en sí, sino por lo que podría haber sido y nunca fue. Fue en ese periodo de luto confuso que un evento inesperado sacudió aún más nuestra frágil estabilidad. Marcelo volvió de la escuela un día con el rostro lastimado, el ojo morado, el labio partido. Corrí hacia él tan pronto como lo vi entrar, alarmada. «¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto?» Él se alejó de mi toque, la mirada baja, la postura defensiva. Unos niños de la escuela dijeron que mi papá era... que yo era... Su voz falló, las lágrimas comenzaron a caer. Dijeron que yo era hijo de una cualquiera que ni siquiera sabía quién era mi papá. Me quedé paralizada de horror. ¿Cómo sabrían aquellos niños de nuestra historia? Ciudad Obregón era una ciudad pequeña, pero aún así habíamos sido discretos sobre nuestro pasado. «¿Quién dijo eso, Marcelo? ¿De dónde sacaron esa idea?» Entre sollozos me contó. Un nuevo maestro había llegado a la escuela procedente de Hermosillo y trajo consigo historias, chismes maliciosos sobre la mujer que huyó con su hijo después de robarle al prometido. «Edilberto», murmuré, sintiendo la sangre helarse. Incluso a cientos de kilómetros de distancia, aquel hombre continuaba persiguiéndonos, envenenando nuestras vidas. Aquella misma tarde, fui a la escuela a hablar con el director. Expliqué la situación, sin mencionar el abuso, pero dejando claro que habíamos salido de Hermosillo para escapar de una situación peligrosa y que los chismes estaban lastimando a mi hijo. El director, un hombre comprensivo, prometió hablar con el maestro y tomar medidas respecto al acoso, pero el daño ya estaba hecho. Marcelo se negó a volver a la escuela en los días siguientes. Se quedaba en el cuarto, encogido en la cama, diciendo que estaba enfermo. Cuando insistí, explotó. «No quiero volver allá nunca más. Ellos me miran, murmuran. ¿Saben lo que él me hizo?» «No, hijo, ellos no saben», intenté calmarlo. «Nadie sabe, excepto nosotros y doña Ángela. Son solo chismes maliciosos inventados por Edilberto para lastimarnos». Pero Marcelo no se convenció. Su miedo de que todos supieran, de que todos lo juzgaran, era mayor que cualquier argumento racional que yo pudiera ofrecer. Fue el punto más bajo de nuestra nueva vida en Ciudad Obregón. Marcelo se negaba a salir del cuarto. Yo me dividía entre el trabajo en la pensión y la preocupación constante por él. Matilde, siempre solícita, le traía comida, intentaba animarlo con historias y pequeños regalos, pero nada parecía ayudar. Una noche particularmente difícil, después de que Marcelo finalmente se durmiera exhausto de tanto llorar, me senté en el pequeño portal trasero de la pensión, mirando el cielo estrellado, sintiéndome completamente perdida. ¿Cómo podríamos superar esto? ¿Cómo podría proteger a mi hijo del mal que Edilberto seguía haciendo, incluso a la distancia? Fue cuando Matilde se unió a mí, sentándose en la silla a mi lado, ofreciéndome una taza de té de manzanilla. «Ustedes necesitan irse», dijo ella después de algunos minutos de silencio compartido. La miré sorprendida. «¿Qué?» «Ciudad Obregón es demasiado pequeña», explicó ella con un suspiro. «Los chismes corren rápido aquí. Incluso si consigues convencer a la gente de que Edilberto está mintiendo, la semilla de la duda ya fue plantada. Ustedes necesitan un lugar más grande, donde puedan realmente recomenzar, donde nadie los conozca». La idea de otra mudanza, de otro recomienzo, parecía abrumadora.
Apenas estábamos empezando a establecernos aquí, pero en el fondo sabía que Matilde tenía razón. Ciudad Obregón se había convertido en un lugar tóxico para Marcelo, un lugar donde se sentía expuesto, vulnerable. ¿A dónde iríamos?, pregunté más para mí misma que para ella. Tengo una prima en Mexicali, respondió Matilde. Yvonne tiene una tienda de ropa allá, siempre necesitando una buena costurera, y la ciudad es lo suficientemente grande para que se pierdan entre la multitud. ¿Entiendes? Nadie necesita saber de dónde vinieron, lo que pasaron. Mexicali. El nombre de la ciudad donde todo había salido mal ahora surgía como una posible salvación. La ironía no me escapó. «Pero ¿y Edilberto?», pregunté alarmada. «Él aún debe estar allá». Matilde sacudió la cabeza. «Yvonne me escribió hace algunas semanas. Su tienda cerró. Volvió a Monterrey. Aparentemente tuvo problemas con algunos acreedores. Tuvo que salir a toda prisa». La noticia debería haberme traído alivio, pero todo lo que sentí fue un cansancio profundo. Una vez más, tendríamos que juntar nuestras pocas pertenencias y partir hacia lo desconocido. Una vez más, tendríamos que adaptarnos, reconstruir, recomenzar. «Voy a pensarlo», le dije a Matilde, terminando mi té. «Necesito hablar con Marcelo, ver qué piensa». La conversación con Marcelo fue más fácil de lo que esperaba. Cuando mencioné la posibilidad de mudarnos a Mexicali, sus ojos se iluminaron por primera vez en días. «¿Dónde él ya no está?», preguntó para confirmar. «Sí, él se fue. Iríamos a un barrio diferente, una escuela diferente. Nadie sabría quiénes somos, de dónde venimos». Él pensó por un momento, luego asintió. «Quiero ir. Quiero salir de aquí». La decisión estaba tomada. Matilde escribió a Yvonne, que respondió rápidamente, confirmando que tendría trabajo para mí en la tienda y que podría ayudarnos a encontrar un lugar para vivir. Preparamos nuestra partida para finales de aquel mes, junio de 1974. En los días que precedieron a nuestra partida, noté un cambio en Marcelo. Era como si la perspectiva de un nuevo comienzo, lejos de los chismes y las miradas, hubiera renovado algo dentro de él. Volvió a hablar más, a interesarse por lo que sucedía a su alrededor. Incluso aceptó tener una última sesión con doña Ángela, que le dio algunas técnicas para lidiar con el miedo y la ansiedad en la nueva ciudad. En la víspera de nuestra partida, mientras arreglábamos nuestras pocas cosas, Marcelo me sorprendió con una pregunta. «Mamá, cuando lleguemos a Mexicali, ¿podemos decir que mi papá murió en la guerra? ¿Como el papá de Joaquín de la escuela?». La pregunta me tomó desprevenida. «¿Qué guerra, hijo? No estamos en guerra». Él se encogió de hombros. «Cualquier guerra. Solo no quiero decir que no tengo papá. No quiero que me hagan preguntas». Entendí entonces lo que estaba pidiendo. Una historia simple, aceptable, que evitara explicaciones complicadas y dolorosas. Una historia que lo protegiera de las miradas curiosas y las preguntas incómodas. «Podemos decir que tu papá murió cuando eras bebé», sugerí. «No necesitamos inventar una guerra, solo decir que enfermó, que fue muy triste, pero que seguimos adelante. Es lo suficientemente cercano a la verdad». Él asintió, pareciendo satisfecho con esa solución. «¿Y si preguntan sobre Edilberto, si alguien de Parral nos encuentra?» «Diremos que fue un error que no funcionó». «No necesitamos entrar en detalles, Marcelo. Nuestra historia nos pertenece, ¿entiendes? No debemos explicaciones a nadie». Aquella noche, por primera vez en meses, Marcelo durmió sin pesadillas. Y cuando desperté a la mañana siguiente, lo encontré ya vestido, sentado al borde de la cama, la pequeña maleta cerrada a su lado. «Estoy listo», dijo con una determinación que me emocionó. Era solo un niño de 8 años, pero ya había enfrentado más dolor y trauma que muchos adultos enfrentan en toda una vida. Nos despedimos de Matilde con lágrimas en los ojos y promesas de mantener contacto. Ella había sido más que una simple anfitriona para nosotros. Había sido una amiga, una consejera, un ancla en tiempos turbulentos. «Ustedes van a estar bien», dijo ella, abrazándonos una última vez antes de que subiéramos al autobús. «Son más fuertes de lo que piensan». Quería creerle.
Quería creer que esta vez, finalmente, encontraríamos la paz y la estabilidad que tanto deseábamos, que en Mexicali podríamos realmente dejar el pasado atrás y construir un futuro mejor. El autobús partió, llevándonos a un nuevo recomienzo, una nueva oportunidad. A mi lado, Marcelo miraba por la ventana, los ojos fijos en el paisaje que pasaba rápidamente. No sabía lo que estaba pensando, lo que estaba sintiendo. Pero cuando tomó mi mano y la apretó levemente, supe que, independientemente de lo que el futuro nos reservara, lo enfrentaríamos juntos. «Todo va a salir bien esta vez, mamá», dijo con una confianza que no combinaba con su edad. «Ya verás». Y en aquel momento, con el sol de la mañana iluminando el rostro de mi hijo, permitiéndome ver un atisbo del hombre en que un día se convertiría, me permití creer que sí, que todo saldría bien, que las heridas cicatrizarían, que las pesadillas terminarían, que encontraríamos nuestro lugar en el mundo, que la vida, a pesar de todo lo que nos había quitado, aún tenía mucho que ofrecernos. Llegamos a Mexicali en una tarde calurosa de junio de 1974. La ciudad ya había sido escenario de tanto sufrimiento para nosotros, pero ahora, con Edilberto lejos, sería el escenario de nuestra recuperación. Ivonne, la prima de Matilde, nos esperaba en la terminal, una mujer robusta, de cabello canoso y sonrisa fácil, que nos abrazó como si fuéramos parientes hace mucho tiempo no vistos. Mati me contó que pasaron por tiempos difíciles, dijo, mientras nos llevaba a su casa. Pero eso queda atrás ahora. Aquí pueden realmente recomenzar. Ivonne vivía sola en una casa sencilla, pero confortable, con la tienda de ropa Elegancia en la planta baja. En los primeros días, nos quedamos hospedados con ella hasta encontrar nuestro propio lugar. Comencé a trabajar en la tienda inmediatamente, aplicando las habilidades de costura que aprendí con mi madre y que había perfeccionado en los últimos años. Durante los primeros meses, nuestra prioridad era la estabilidad. Marcelo necesitaba una rutina segura, lejos de cualquier recuerdo de lo que había vivido. Encontramos un pequeño departamento para alquilar y él fue matriculado en una escuela diferente de aquella donde había estudiado antes. Seguimos el plan que habíamos elaborado. Para todos los efectos, éramos nuevos en la ciudad. Marcelo era hijo de Guillermo, que había fallecido cuando él era bebé. Ivonne se convirtió en mucho más que una empleadora. Era una mentora, una amiga, a veces casi una madre para mí. Por la noche, después de que la tienda cerraba, compartíamos historias de nuestras vidas. Fue a través de ella que conocí a doña Neide, una señora que enseñaba artesanía en un pequeño taller en el centro de la ciudad. «Tienes talento con las manos, Consuelo», dijo Ivonne un día. «No deberías limitarte a ajustes de ropa. ¿Por qué no aprendes algo nuevo?» Al principio, vacilé. Tenía tantas preocupaciones, tantas responsabilidades, pero Ivonne insistió, ofreciéndose para cuidar de Marcelo las tardes de sábado mientras yo asistía a las clases. Fue así como, a los 27 años, descubrí una nueva pasión, la artesanía en tejido y bordado. Doña Neide era una maestra paciente y, bajo su orientación, comencé a crear piezas cada vez más elaboradas. Servilletas, manteles decorativos, pequeños tapetes. Pronto, algunas clientas de la tienda de Ivonne comenzaron a interesarse por mi trabajo. «Deberías vender tus piezas en el tianguis del domingo», sugirió Ivonne. «Hay muchos turistas que vienen para el festival de pesca y buscan recuerditos para llevar». La idea me asustó y entusiasmó al mismo tiempo. Sería arriesgarme en un territorio desconocido, pero también una oportunidad de tener mi propio ingreso, de construir algo que fuera completamente mío. En una mañana de domingo de octubre de 1974, monté mi primer puestecito en el tianguis del centro. Tenía apenas 10 piezas para vender, 5 manteles bordados y 5 pequeñas servilletas de tejido. Para mi sorpresa, vendí todo antes del mediodía. La gente elogiaba el acabado, la delicadeza de los puntos, los diseños originales. «¿Hace por encargo?», preguntó una señora elegante después de comprar 2 servilletas. «Estoy buscando algo especial para el ajuar de mi hija».
Fue mi primer encargo grande, un conjunto completo de mesa con mantel, servilletas y caminos de mesa, todo en lino blanco con bordados en punto cruz. Trabajé en aquel ajuar por casi un mes, y cuando lo entregué, la cliente quedó tan satisfecha que me recomendó con varias amigas. Mientras tanto, Marcelo también comenzaba a florecer en la nueva escuela. La maestra, doña Carmen, era especialmente atenta con él, percibiendo su naturaleza retraída. Con paciencia y cariño, lo animaba a participar en las actividades, a hacer amigos. Poco a poco, mi hijo fue saliendo de la concha donde se había escondido desde los abusos. Un día, llegando a casa de la escuela, me sorprendió con una sonrisa genuina, algo que no veía desde hacía tanto tiempo que casi había olvidado cómo era. Me eligieron para el equipo de fútbol, contó orgulloso. El profe dijo que soy bueno con la pelota. Aquel pequeño momento de alegría era como un faro al final de un largo túnel oscuro. Sí, había esperanza. Sí, podríamos superar lo que había pasado. En 1975, cerca de un año después de nuestra llegada a Mexicali, Ivonne me hizo una propuesta que cambiaría nuestras vidas. Estoy pensando en ampliar la tienda, dijo. Quiero abrir un espacio para artesanía en la parte de atrás. Y pensé en ti para administrar esa parte. Sería una sociedad. Tú entras con el trabajo y yo con el espacio y los materiales iniciales. ¿Qué te parece? La propuesta era generosa y aterradora al mismo tiempo. Sería un compromiso grande, una responsabilidad enorme, pero también una oportunidad de crecer, de construir algo duradero. Necesito pensar, respondí honestamente, hablar con Marcelo. Aquella noche, expliqué la situación a mi hijo, ahora con 9 años, intentando ser lo más clara posible sobre lo que significaría más trabajo para mí, tal vez menos tiempo juntos al principio, pero también más estabilidad financiera, la posibilidad de un futuro mejor. Debes aceptar, mamá, dijo él, sorprendiéndome con su madurez. Te pones feliz cuando haces esas cosas de tejido. La observación simple y directa me tocó profundamente. Era verdad. La artesanía se había convertido en más que un trabajo para mí. Era una forma de expresión, casi una terapia. En las horas en que me concentraba en los puntos intrincados, en los colores y texturas, conseguía olvidar momentáneamente todo lo demás, encontrando una paz que parecía imposible después de todo lo que habíamos pasado. Acepté la propuesta de Ivonne. En los meses siguientes, trabajamos juntas en la reforma del espacio, en la compra de materiales, en la creación de un pequeño catálogo de productos. En marzo de 1976, inauguramos el Rincón de la Artesanía, en la parte trasera de la tienda Elegancia. El negocio creció rápidamente. Pronto no era solo yo produciendo. Comencé a comprar piezas de otras artesanas de la región, transformando el espacio en una especie de cooperativa informal. Descubrí que tenía talento no solo para crear, sino también para enseñar y coordinar. Comencé a ofrecer pequeños cursos de tejido y bordado en la parte trasera de la tienda los sábados. Fue en uno de esos cursos que conocí a Berenice, una joven maestra recién llegada a la ciudad. Venía de Monterrey, donde había dado clases por algunos años, y ahora asumía un puesto en la escuela de Marcelo. Su hijo es un niño especial, comentó ella después de algunas clases de tejido. Muy inteligente, pero a veces parece triste, distante. La observación me tomó desprevenida. Pensaba que Marcelo estaba superando bien el pasado, pero tal vez estuviera viendo solo lo que quería ver. Pasó por momentos difíciles, respondí vagamente. Perdió a su padre muy temprano. Berenice asintió comprensiva. Mi hermana es psicóloga infantil, comentó. Trabaja con niños que pasaron por traumas. Si quiere, puedo pasarle el contacto. La mención a traumas me asustó. ¿Sería tan obvio que Marcelo cargaba heridas? Pero después de reflexionar, me di cuenta de que estaba siendo ingenua. Claro que las marcas aún estaban ahí, por más que intentáramos fingir que no. Algunos días después, busqué a Berenice y pedí el contacto de la hermana. Clarisa, la psicóloga, atendía en Monterrey, pero venía a Mexicali 2 veces al mes. Marcamos una consulta inicial solo para mí.
Quería entender mejor cómo podría ayudar a mi hijo. El encuentro con Clarisa fue revelador. Por primera vez, hablé abiertamente sobre todo lo que había pasado, el abuso, nuestra huida, los intentos de recomenzar. Ella escuchó con atención, sin juzgar, haciendo preguntas ocasionales que me ayudaban a organizar los pensamientos. Ustedes dos pasaron por experiencias extremadamente traumáticas, dijo ella al final. Es admirable cómo consiguieron reconstruir sus vidas, pero el trauma no desaparece solo porque decidimos no hablar de él. Encuentra otras formas de manifestarse. Me explicó que Marcelo probablemente estaba reprimiendo muchas emociones, guardándolas dentro de sí, porque creía que eso me protegería. Los niños que pasan por abusos frecuentemente se sienten responsables de proteger a los padres, especialmente cuando perciben que lo ocurrido causó sufrimiento a la familia, dijo. Salí de aquel primer encuentro con una mezcla de emociones. Culpa por no haberme dado cuenta antes de que Marcelo aún estaba sufriendo. Miedo de lo que el futuro podría traer. Pero también un extraño alivio por finalmente estar enfrentando la situación de frente. En las semanas siguientes, llevé a Marcelo a conocer a Clarisa. Inicialmente, él se resistió a la idea de terapia. No estoy loco, mamá, protestó. Pero Clarisa tenía un modo especial con los niños. En vez de sesiones tradicionales, propuso encuentros donde jugaban, dibujaban, conversaban sobre asuntos aparentemente triviales. Poco a poco, Marcelo fue abriéndose. Las sesiones con Clarisa se volvieron una parte regular de nuestras vidas. Cada 2 semanas, tomábamos el autobús para Monterrey, pasábamos la mañana allá y después aprovechábamos para hacer un pequeño paseo, transformando el día en una especie de aventura. Esas visitas a Monterrey tuvieron un beneficio inesperado. Me acercaron a mi hermano divino, que se había mudado allí después de la muerte de nuestro padre. Estaba trabajando en una farmacia en el centro de la ciudad y se había casado con una muchacha local. Fue un reencuentro emocionante. Tantos años separados, tantas historias para contar. Divino quedó impactado cuando finalmente le conté la verdad sobre lo que había pasado con Edilberto. Debería haberme dado cuenta, lamentó. Había algo en aquel hombre que nunca me pareció correcto. No te culpes, respondí. Engañó a todos. Lo importante es que ahora estamos bien, estamos seguros. Y realmente lo estábamos. La terapia estaba ayudando a Marcelo. El negocio prosperaba. Teníamos amigos, una comunidad a nuestro alrededor. Era como si finalmente la vida nos estuviera dando una tregua, una oportunidad de respirar y existir sin miedo. En 1978, 4 años después de nuestra llegada a Mexicali, tomé una decisión importante. Era hora de tener mi propio espacio. Con los ahorros que había conseguido juntar y un pequeño préstamo del banco, alquilé una tiendita en el centro de la ciudad, no muy lejos de la plaza principal. Artesanías de Consuelo abrió sus puertas en mayo de aquel año. Era un espacio pequeño, pero acogedor, donde vendía mis creaciones y las de otras artesanas locales. Yvonne, lejos de sentirse traicionada, fue mi mayor animadora. Mereces volar con tus propias alas, dijo. El día de la inauguración fue uno de los más felices de mi vida. Marcelo, ahora con 12 años, ayudó a arreglar los estantes, a poner los precios, a decorar los escaparates. Divino y su esposa vinieron de Monterrey, especialmente para la ocasión. Amigos, clientes fieles, todos aparecieron para celebrar. Por la noche, después de que todos se hubieran ido, me quedé sola en la tienda por un momento, mirando alrededor, apenas creyendo que todo aquello era mío, fruto de mi trabajo, de mi perseverancia. Recordé a la niña de Parral, que soñaba con ser maestra, que tenía tan poco y que había perdido tanto. Si alguien me hubiera dicho en aquella época que un día tendría mi propio negocio, probablemente me habría reído de incredulidad. La vida es así, llena de sorpresas. A veces nos lleva por caminos que jamás imaginaríamos. Algunos demasiado dolorosos, otros inesperadamente hermosos. Lo importante es no desistir, es seguir caminando, un paso a la vez. Aquella noche,
Cerrando la puerta de mi tienda por primera vez, sentí algo que hacía mucho no sentía: orgullo, no solo por lo que había conquistado materialmente, sino por la mujer en que me había convertido. Fuerte, resiliente, capaz de proteger a mi hijo y de reconstruir nuestras vidas de las cenizas. Era una sensación de poder, no el poder que lastima o controla, sino el poder que viene de dentro, que nace de la superación, de la certeza de que pase lo que pase, encontraremos un camino. Era el poder de saber que, a pesar de todo, no éramos víctimas, sino sobrevivientes. Y entonces, con esa certeza en el corazón, volví a casa, al pequeño departamento donde Marcelo me esperaba, al lugar que finalmente podíamos llamar hogar. Hoy, a los 78 años, miro hacia atrás y apenas reconozco a la joven asustada que huyó de Ciudad Obregón con un hijo traumatizado y apenas una maleta de ropa. La vida tiene esas cosas, nos transforma tan gradualmente que solo percibimos el cambio cuando nos detenemos a contemplar el camino recorrido. Mi tiendita, Artesanías de Consuelo, continúa aquí en la calle principal de Hermosillo, aunque ahora ocupa un espacio mayor que el original. Con el tiempo, expandimos no solo el tamaño, sino también los productos. Además del tejido y del bordado, pasamos a ofrecer otros tipos de artesanía. Cerámica, pintura en tela, piezas decorativas, se convirtió en un punto de encuentro para artesanas de la región, un espacio donde talentos locales pueden mostrar su trabajo. No trabajo tanto como antes, claro. La edad viene con sus limitaciones. Mi hija Cecilia me ayuda a administrar el negocio ahora. Es ella quien cuida de la parte burocrática, de las compras, de la organización de los cursos que ofrecemos en la parte trasera de la tienda, pero aún hago cuestión de venir todos los días, aunque sea por algunas horas. Me siento en mi mecedora, aquella misma que me acompaña desde hace 30 años, y trabajo en alguna pieza especial. Generalmente encargos de clientes antiguos que insisten en que solo aceptan el trabajo si es hecho por doña Consuelo. Cecilia nació en 1980, cuando yo ya tenía 33 años. Fue una sorpresa en muchos sentidos. Después de todo lo que pasé, no esperaba involucrarme románticamente con nadie, mucho menos constituir una nueva familia. Pero la vida tiene sus propios planes. Conocí a Augusto en 1979, cuando vino a la tienda a encargar un regalo para su madre. Era un hombre callado, de habla pausada, algunos años mayor que yo. Viudo, sin hijos, trabajaba como contador en una empresa local. Comenzamos a conversar por casualidad durante sus visitas a la tienda y poco a poco una amistad se formó. Fue Marcelo, sorprendentemente, quien me animó a aceptar cuando Augusto me invitó a un café. «Parece buena gente, mamá», dijo mi hijo, entonces con 13 años. «Y tú mereces ser feliz». Nuestra relación se fue desarrollando lentamente, con respeto y paciencia. Augusto sabía sobre mi pasado, no todos los detalles, pero lo suficiente para entender mis miedos y vacilaciones. Nunca me presionó, nunca exigió más de lo que yo estaba lista para dar. Nos casamos en una ceremonia sencilla, apenas con amigos cercanos y familia, cuando descubrí que estaba embarazada de Cecilia. Fue un recomienzo en tantos sentidos, un nuevo amor, una nueva familia, una nueva oportunidad de vivenciar la maternidad en circunstancias completamente diferentes. Augusto fue un marido amoroso y un padrastro dedicado para Marcelo. Nunca intentó sustituir la memoria de Guillermo, pero construyó su propia relación con mi hijo, basada en respeto mutuo y cariño genuino. Los dos se llevaban bien, compartiendo el interés por el fútbol y la pesca. Vivimos 28 años juntos, hasta que un ataque cardíaco se lo llevó en 2007. Fue una pérdida profunda, pero diferente de las otras que enfrenté en la vida. Esta vez tenía a mi lado hijos adultos e independientes, amigos leales, una comunidad que me apoyó. El dolor no era menos intenso, pero yo estaba más equipada para lidiar con él. Marcelo siguió su propio camino en la vida. Después de la terapia con Clarisa, que continuó por varios años, consiguió superar mucho del trauma de la infancia.
Se graduó en Ingeniería Civil en Monterrey. Trabajó en varias ciudades y acabó estableciéndose en Ciudad de México, donde conoció a su esposa, Lucía. Ellos no tienen hijos, una elección consciente de ambos. No me siento preparado para ser padre, me confesó Marcelo una vez. Tengo miedo de no conseguir proteger a un niño. Entiendo su recelo, aunque me entristezca pensar que las heridas del pasado aún influyen en sus decisiones, pero respeto su elección. Es un hombre bueno, equilibrado, exitoso en su carrera. Viene a visitarnos regularmente, trae regalos para su hermana y para su sobrina, y hablamos por teléfono casi todas las semanas. Cecilia, por otro lado, siguió un camino más parecido al mío. Siempre demostró interés por la artesanía, aprendiendo a bordar conmigo desde pequeña. Después de intentar algunos cursos en la facultad, decidió que su lugar era en Artesanías de Consuelo. Modernizó el negocio, creó un sitio web para ventas en línea, expandió nuestra clientela más allá de las fronteras de Hermosillo. Se casó joven con Roberto, un profesor de historia de la escuela local, y pronto tuvieron a Isabela, que hoy, a los 25 años, está concluyendo su residencia en medicina en Monterrey. Mi nieta es mi alegría, mi orgullo, mi esperanza para el futuro. Veo en ella toda la fuerza y determinación que necesité encontrar en mí misma tantas veces a lo largo de la vida. Mi día a día ahora es tranquilo, lleno de pequeñas alegrías. Me despierto temprano, preparo mi café, leo un poco. Aprendí a gustar de novelas, especialmente las históricas. Después vengo a la tienda, donde paso algunas horas trabajando en mis piezas de tejido, conversando con clientes antiguos, enseñando técnicas a las artesanas más jóvenes. A veces, cuando la tarde está fresca, me siento en la plaza central con mis amigas. Yvonne, ahora con más de 90 años, pero aún lúcida y llena de historias. Berenice, jubilada de la escuela, pero activa en proyectos sociales, y otras señoras que, como yo, vieron esta ciudad crecer y transformarse a lo largo de las décadas. Mi casa, un pequeño chalet, no muy lejos de la tienda, es mi refugio. Después de que Augusto partiera y Cecilia se casara, pensé en mudarme a un lugar más pequeño, pero hay demasiadas memorias allí, en las paredes que pintamos juntos, en el jardín que plantamos, en los muebles que elegimos. Es el hogar que construí después de tanto tiempo sin tener un lugar para llamar mío. En los últimos años, comencé a registrar mis memorias, no para publicar o compartir ampliamente, sino para dejar un registro para Isabela, para que conozca su historia familiar, sus raíces. Escribo un poco cada día, recordando no solo los momentos difíciles, sino también las alegrías, las conquistas, las pequeñas victorias que hicieron de mí quien soy hoy. No guardo el rencor del pasado. Sería fácil dejar que la amargura tomara cuenta después de todo lo que viví. Pero elegí el perdón, no por quien me hirió, sino por mí misma. Perdonar fue la forma que encontré de liberarme, de no permitir que aquellos que me lastimaron continuaran teniendo poder sobre mi vida. Mirando hacia atrás, veo que la vida es como un rebozo, hecho de pedazos de diferentes colores y texturas. Algunos pedazos son oscuros, representando los momentos de dolor y pérdida. Otros son vibrantes, llenos de alegría y realización. Juntos forman un todo coherente, una historia única que solo podría ser mía. Hoy, sentada en la sala trasera de mi tienda, con la luz de la tarde entrando por las ventanas e iluminando mis manos que continúan creando, transformando hilos en arte, siento una paz profunda. No es la paz de quien nunca enfrentó tormentas, sino la paz de quien aprendió a bailar en la lluvia, a encontrar belleza, incluso en los momentos más sombríos. Esta es mi vida hoy, simple, tranquila, llena de pequeñas alegrías y momentos de gratitud. Una vida que construí con mis propias manos, un punto a la vez, así como las piezas que creo en mi tejido, con paciencia, persistencia y amor. Mis queridos, al compartir mi historia con ustedes, no busco despertar lástima o admiración. Lo que deseo de corazón
es que mis experiencias puedan servir de alguna forma para aquellos que enfrentan sus propios desafíos, sus propias noches oscuras del alma. Si están pasando por momentos difíciles, si sienten que no hay salida, que el dolor es demasiado grande para soportar, quiero que sepan, ustedes son más fuertes de lo que imaginan. Hay dentro de ustedes una resistencia que tal vez aún no hayan descubierto, una capacidad de sobrevivir y de reconstruir que solo se revela cuando somos verdaderamente puestos a prueba. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Y créanme, la vida me enseñó que hasta en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga completamente. Cuando Edilberto abusó de mi hijo y destruyó nuestra vida en Hermosillo, pensé que nunca más conseguiría sonreír nuevamente. El peso de la culpa por no haber protegido a Marcelo era aplastante. Como madre, sentía que había fallado en la tarea más fundamental, mantener a mi hijo seguro. Pero con el tiempo, con ayuda profesional y con mucho amor, aprendí que la culpa no era mía. El único culpable era el agresor. Si están viviendo algo semejante, si su hijo o hija fue víctima de abuso, entiendan, no están solos. Busquen ayuda inmediatamente. Conversen con profesionales calificados, personas que puedan orientarlos en el camino de la recuperación. El primer paso es reconocer el problema. Por más doloroso que sea, enfrentarlo. Nunca permití que mi dignidad fuera robada, incluso cuando intentaron llevarme todo. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que ya no aguantamos más. Esa fuerza interior, esa resiliencia está dentro de cada uno de ustedes también, esperando ser despertada cuando sea necesario. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Hoy, cuando miro a Marcelo, al hombre íntegro y equilibrado en que se convirtió, siento un orgullo que las palabras no consiguen expresar. Sí, él carga cicatrices. Sí, algunas decisiones de su vida adulta fueron moldeadas por el trauma de la infancia, pero no se dejó definir por lo que sufrió. Construyó una vida significativa, con propósito, con amor. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Cuando huí con Marcelo aquella tarde, sin saber a dónde ir o cómo sobreviviríamos, hice una elección. La elección de luchar, de proteger a mi hijo a cualquier costo, de no aceptar que aquella tragedia sería el capítulo final de nuestra historia. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. Cada vez que recomenzamos en Ciudad Obregón, después en Mexicali nuevamente, fue un acto de valentía, de resistencia, de esperanza en el futuro. Y cada recomienzo se volvió un poco más fácil que el anterior, porque fuimos aprendiendo a confiar en nuestra capacidad de seguir adelante. El abuso deja cicatrices invisibles, pero la recuperación muestra que podemos florecer incluso después de la tormenta. Ese viaje de sanación no es lineal. Hay días buenos y días malos, momentos de progreso y momentos de retroceso. Lo importante es continuar caminando, un paso a la vez, sin exigirnos perfección. Descubrí que mi voz, incluso trémula, tiene poder cuando decido usarla. Por muchos años, guardé nuestra historia como un secreto vergonzoso. Hoy entiendo que hablar sobre lo que vivimos no solo nos libera, sino que puede ayudar a otras personas que están en el inicio de su propio viaje de recuperación. La edad me dio sabiduría para entender que nunca es tarde para recomenzar. Cuando conocí a Augusto a los 32 años, creía que mi oportunidad de construir una familia feliz había quedado atrás. Pero la vida me sorprendió. Me dio una nueva oportunidad de experimentar el amor, de criar a mi hija Cecilia en un ambiente saludable, de testimoniar el crecimiento de mi nieta Isabela. Mi experiencia me enseñó que nuestra historia no termina en los capítulos dolorosos. Siempre hay una página nueva a ser escrita, una posibilidad de redención, de alegría, de realización. Incluso en las circunstancias más adversas, podemos encontrar motivos para seguir adelante,
para creer que el mañana puede ser mejor que el hoy. Aprendí que sobrevivir es una forma de resistencia y vivir bien es la mejor venganza. Cada sonrisa genuina, cada momento de paz, cada conquista, pequeña o grande, es una victoria contra aquellos que intentaron destruirnos. No hay triunfo mayor que construir una vida plena y significativa después de haber conocido el fondo del pozo. Y ustedes, mis queridos oyentes, que dedicaron su tiempo para conocer mi jornada, quiero pedirles algo de corazón. Si conocen a alguien que está sufriendo violencia o abuso, no se queden en silencio. No den la espalda, pensando que no es asunto suyo. Un gesto de apoyo, una palabra de aliento, una mano extendida en el momento justo puede literalmente salvar vidas. Compartan este video inmediatamente con quien crean que necesita escuchar este mensaje. Recuerden que muchas personas están sufriendo en silencio, pensando que no hay salida, que nadie les creerá, que están solas. Muéstrenles que no lo están, que hay esperanza, que hay vida, una vida plena y feliz después del trauma. Suscríbanse a este canal Memorias de las Abuelas y activen la campanita ahora para no perderse ninguna historia de superación. Cada testimonio como el mío puede ser la luz que alguien necesita para encontrar valor y cambiar su propia historia. Al suscribirse, no están solo apoyando este trabajo, están ayudando a crear una red de apoyo para personas que están pasando por situaciones semejantes. Dejen en los comentarios cuál fue la parte de mi historia que más tocó su corazón. Compartir nuestras reflexiones crea una comunidad de apoyo, donde personas de diferentes caminos de la vida pueden encontrarse, entenderse y fortalecerse mutuamente. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Porque, mis queridos, lo que nunca conté a nadie hasta hoy es que en las noches más oscuras, cuando la desesperación parecía tragarme, pensaba en acabar con todo, llevar a Marcelo conmigo a un lugar donde nadie pudiera lastimarnos nuevamente. Fue apenas un hilo de esperanza, tenue como los hilos que uso en mi tejido, lo que me impidió cometer lo irreparable. Y ese mismo hilo, fortalecido día tras día, acabó tejiendo la vida que tengo hoy.